Muy buenas noches a todos los compañeros y tutor del curso de programación orientada a objetos. Mi nombre es Uber Alejandro Aragón Biafara. Pertenezco al grupo número 47 con el tutor Franquiliscano Celis, con los compañeros Francisco Ricardo Cosma, Sandra Giné Macías, Javier Castro y Paula Andrés Cerón. En esta última fase lo que nos pide la actividad es una presentación de la fase número 5 y del proyecto que veníamos trabajando en la fase anterior. Analizando un poco de qué se trata el proyecto, dice que es una clínica de reparación de calzado. Y la problemática general que tenía el cliente es que no podía registrar las ventas y tenía muchas dificultades para llevar un control general de todo lo que hacía en la clínica, como las reparaciones, el registro de los clientes y todas las consultas que requiere básicamente una tienda para poder funcionar por medio del sistema. Entonces los requerimientos principales que pedía este ejercicio o la clínica de calzado dice que requiere un registro de reparaciones, que en este módulo lo que debe permitir es registrar todas las reparaciones que se hacen en el día, por ejemplo el tipo de calzado que se reparó, el arreglo que se le hizo, el valor de la reparación y entre otras cosas. Y también dice que debe permitir realizar modificación en caso de que, digamos, se ha metido un registro equivocado o algo así. Entonces lo que debe permitir este módulo también es hacer este tipo de modificaciones. Adicionalmente también la parte de registrar clientes, que también debe permitir casi lo mismo, pero con los datos del cliente, como nombre del cliente, fecha de nacimiento, dirección, teléfono celular, todos los datos básicos del cliente. Adicionalmente también el informe de las reparaciones, que lo que dice que este módulo debe permitir obtener información de las reparaciones, incluyendo los datos básicos del cliente, a qué cliente se hizo la reparación, la fecha, todo lo básico del cliente. Y adicionalmente dice que consulta de cliente. En este módulo debe permitir consultar información relacionada con los clientes, los saldos pendientes por reparaciones. Finalmente pide otros pequeños puntos en la actividad, como por ejemplo que al ejecutar la aplicación esta debe solicitar un password y un login, que es lo que todas las aplicaciones básicas requieren para poder ingresar a ella. Dice también que no se debe permitir que en el password ingrese otro tipo de caracteres diferentes como a letras y números. También dice que se debe utilizar los paradigmas de la programación orientada a objetos, todo lo que vimos en el curso, se debe de marcar ahí en esta aplicación. Y también dice que se debe utilizar la base de datos de MySQL como base de datos predeterminada. Y el código de la aplicación debe ser comentado en su totalidad. Listo, esto ya es los otros dos puntos que corresponden a la entrega de esta actividad. Entonces vamos a ver principalmente la aplicación que yo realicé por esta parte. Entonces si corremos la aplicación y vemos paso a paso cómo funciona este aplicativo. Esperemos a que cargue y explicamos cómo funciona cada código. Listo, en esta primera interfaz nos sale la opción de registrarnos en la base de datos o ingresar directamente si ya tenemos un registro previamente establecido. Entonces, si podemos echar un vistazo a la base de datos que tenemos, actualizamos esta base de datos que la tenía abierto hace ratico y podemos verificar toda la información que tenemos en la base de datos. Entonces esta base de datos que yo creé se llama la base de datos calzados. Creé la tabla empleado, la tabla de login, reparaciones, roles, usuarios y los zapatos que van a registrar los usuarios. Entonces la primera tabla que necesitamos verificar es la tabla de login, donde están registrados todos los usuarios que pueden ingresar al sistema. En este caso yo tengo registrado un total de 13 usuarios.
Aquí están sus respectivos nombres y sus respectivas contraseñas para poder ingresar al aplicativo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la prueba primero de registrarse en la base de datos. Vamos a registrar un usuario que no esté, por ejemplo, vamos a registrar a usuario Ana y la contraseña. En la actividad pedía, este punto pedía de que la contraseña no debe permitir caracteres, entonces vamos a hacer esa validación para la contraseña. Entonces vamos a mirar la contraseña, metemos letras normal, e ingresamos número normal, pero cuando ingresamos un carácter como un punto, automáticamente nos arrojará un mensaje donde nos dice que solo es permitido el ingreso de números y letras. Entonces miramos al código cómo hicimos esta validación. Entonces lo primero que hicimos es aquí en la parte de login crear un evento, el evento en KeyPress, que es directamente en la caja de texto. Entonces ingresamos este tipo de validación. Aquí en resumen lo que estamos haciendo es verificar un rango en el código ASCII de los caracteres que si detecta la caja de texto, entonces valide que no puede ingresar este tipo de caracteres y nos arroja directamente un mensaje cuando el usuario intenta ingresar uno de los caracteres que están dentro de estos rangos en el código ASCII. Por ejemplo, podemos mirar aquí en el código ASCII y aquí, por ejemplo, está en el rango de los caracteres que reconoce el teclado. Por ejemplo, dice que comienza desde el rango 32 hasta el rango 255. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es colocarle los rangos que no queremos que digamos el usuario ingrese a la caja de texto. Por ejemplo, el primer rango que no queremos que ingrese aquí, por ejemplo, es del 32 hasta el 47. Es el primer rango que tenemos aquí, el 32 al 47, ya que son puros caracteres. El segundo rango, podemos mirar que aquí va número normal, entonces sería del 58 hasta el 64, sería el segundo rango que no queremos que ingrese el usuario. Y así sucesivamente con los otros rangos donde incluya los caracteres. Esta función lo que hace, como dice aquí en el comentario, es crear el sonido de la ventana, el sonido de campana, que es lo que miramos en este momento. Cuando intentamos ingresar un carácter, entonces automáticamente se crea ese sonido de campana. Eso lo hacemos con esta pequeña función. Y listo, luego de que pasa, digamos, la validación, entonces lo que hace es ir a la base de datos. Cuando le metemos un usuario que sí esté en la base de datos, entonces vamos, por ejemplo, a registrar este usuario Ana 123 y le damos como rol cliente zapatero, por ejemplo, y la registramos. Usuario registrado normalmente. Entonces ya nos da la opción de, ahora sí, ingresar. Entonces primero vamos a mirar aquí en la base de datos si efectivamente ese usuario Ana quedó registrado en nuestra base de datos. Entonces lo que hacemos es actualizar nuestra base de datos, esperamos a que cargue y verificamos si ese usuario efectivamente está registrado. Entonces, como podemos ver aquí, el usuario Ana ya quedó registrado con la contraseña 123. Entonces aquí esa validación la hacemos muy sencilla con una sentencia SQL con un dato booleano. Entonces lo que hacemos es crear un tricast. Seleccionamos la tabla login cuando el usuario, que es el nombre del campo que tenemos en la base de datos, y la contraseña también sean igual a lo que está ingresando el usuario en la caja de texto, la caja de texto de usuario y la caja de texto de pass. Entonces lo que hace aquí es hacer un result, un query para arrojar el resultado. Si existe el usuario, nos arroja true y pasa directamente al aplicativo. Pero si el usuario que está no existe, entonces automáticamente nos arroja el mensaje que dice error, usuario no existe.
Entonces esa es la segunda validación que hacemos en este aplicativo. Entonces si le damos ingresar y metemos un usuario que no exista, por ejemplo, y le damos ingresar, todo automáticamente nos arroja este mensaje: error, este usuario no existe, que es lo que nos está arrojando aquí. Entonces vamos a meter un usuario que sí tengamos registrado en la base de datos, que el último que creamos fue Ana123. Entonces vamos a entrar con ese usuario, Ana123, y automáticamente ahora sí nos deja ingresar al aplicativo. Entonces en este aplicativo principalmente tenemos 4 partes, que es lo que nos pedía, 5 partes, perdón, que es lo que nos pedía la aplicación, como un resumen para cubrir todos los requerimientos que pedía la clínica Calzaditos. Primero tenemos la parte de clientes, que esta parte de cliente, como dice su nombre, es registrar los clientes nuevos. En este caso tenemos registrado 4 clientes, y aquí podemos hacer la prueba de registrar un quinto cliente. Por ejemplo, un cliente no está registrado, digamos el cliente número 3, le metemos un nombre, por ejemplo Homero. Fecha de nacimiento, podemos tomar cualquier fecha, inclusive podemos cambiar el año. Tomemos 15 de diciembre de 2014. Teléfono, vamos a meter cualquier cosa. Dirección, calle W, y agregar. Entonces nos dice registro agregado satisfactoriamente. Y aquí ya podemos ver el nuevo usuario que metimos, que se llama Homero, en la posición número 3. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos probar otros botones de actualizar, entonces nos paramos en el usuario que queremos actualizar. Por ejemplo, este usuario que creamos, Homero, lo único que no podemos actualizar en este caso sería la identificación, que ya tocaría eliminar. Para eliminar sí nos pide la identificación, pero para actualizar solo nos actualiza el resto de datos, como es el nombre, la fecha, el teléfono y la dirección. Entonces, por ejemplo, aquí le cambiamos Homero Simpson. No sé si lo estoy escribiendo bien, Homero Simpson. Bueno, digamos que Homero Simpson, digamos que ya no nació el 15 de diciembre, sino que nació el 10 de diciembre. Teléfono, digamos que es el 333, y la calle WZ. Entonces le vamos a actualizar, y todos estos datos que tenemos aquí obviamente tienen que cambiar. Que le vamos a actualizar y registro actualizado correctamente. Aquí vemos que ya cambió Homero Simpson, la fecha y todo lo que cambiamos. Y para eliminar es lo mismo, simplemente nos pide la identificación, en este caso las que tenemos aquí registradas, las identificaciones. En el caso de que intentemos ingresar una identificación que no exista, entonces veamos la prueba. Entonces automáticamente nos dice que no se encontró ese registro. Entonces obviamente tiene que ser una de estas identificaciones que tenemos aquí. Vamos a borrar, digamos, el 123, que es Don Víctor, y le damos a aceptar. Nos dice, ¿desea realmente eliminar el registro? Entonces le damos que sí. Le damos que sí. Y aquí veamos 1, 2, 3. Sí. Se está demorando un poco en cargar, entonces le damos de nuevo a eliminar. Vamos a borrar, por ejemplo, a Sofía, que es el código número 2. Aceptar. Le damos que sí. Y automáticamente nos dice registro eliminado satisfactoriamente. Entonces está demorando un poco en la carga, no sé si de pronto es la grabación. Entonces ya probamos todos los botones que tenemos aquí. Igualmente en los empleados es exactamente igual. Tenemos registrado una serie de empleados que nos hacen exactamente lo mismo. Adicionalmente, a diferencia del otro, lo que tiene es que tiene la parte de administrador. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar uno de estos roles, digamos que don Julio ya
ya no es zapatero, sino que ascendió a administrador. Entonces le hacemos, escogemos a don Julio y le damos a actualizar. Entonces dice que don Julio se actualizan los datos y ya don Julio ya se volvió el administrador de la empresa. Vamos luego a la parte de zapatos, que aquí simplemente lo que nos permite es registrar un nuevo tipo de zapatos. Por ejemplo, yo quiero registrar un nuevo zapato, por ejemplo, unas botas. Creo que ya tengo unas botas, botas 2, marca Brahma, y le damos a agregar. Entonces registro agregado. Aquí no decidí dejar como un listado porque no lo creí necesario, entonces regresamos al menú y aquí en la parte de reparaciones es donde ocurre la magia. Por ejemplo, aquí en el código de reparación, en este caso sería el número de facturas. Vamos a escoger uno de estos, ya que automáticamente nos carga los datos. Igual a los otros, aquí lo que hace es jalar los datos, digamos, de los clientes. Los clientes que tenemos registrados en la base de datos. Podemos mirar aquí en la parte de clientes, regresamos al menú principal, clientes, y tenemos 3 clientes registrados, que es Uber, Diego y Vito. Entonces esa información es exactamente la misma que aparece acá, Uber, Diego y Vito. Igualmente con los empleados que tenemos, que es Don Miguel, Don Pedro, María, que son los clientes que tenemos registrados. Igualmente con los zapatos, que es lo que registramos en ese momento. Por ejemplo, los nuevos zapatos que metimos fueron bota 2 para poder ingresar. El tipo de reparación que se hizo, el precio de la reparación y cuánto pagó o abonó el cliente. Por ejemplo, creamos una factura nueva, por ejemplo, la factura número 4, creo que no está. La fecha en que se hizo la reparación, 10 de diciembre. ¿Qué cliente llegó para hacer la reparación? Digamos el cliente Diego, que es el cliente número 13. ¿Qué empleado que tenemos en la empresa le hizo la reparación? Por ejemplo, María. ¿Y qué zapato llevó Diego a reparar? El zapato 437, que son unas sandalias. Tipo de reparación, digamos, una pega de suela. ¿Y esa pega de suela cuánto costó? Digamos que costó 50.000. ¿Cuánto pagó o abonó ese cliente? Pagó 35.000, por ejemplo. 35.000. Y le damos a agregar ese registro. Dice registro agregado satisfactoriamente. Y aquí se ubica en la posición número 4, que se ubica aquí en orden descendente. Entonces aquí mismo podemos mirar los otros registros que tenemos. Por ejemplo, el registro número 1, que si queremos mirar, por ejemplo, el cliente número 1, por ejemplo, miramos aquí en el listado el cliente número 1, que es Uber. Empleado número 2, ¿qué empleado atendió a Uber? El empleado Don Miguel fue el que atendió a Uber. ¿Qué zapato llevó Don Uber? En el código número 1 tenemos las botas. Aquí vemos que Don Uber llevó unas botas. ¿Y qué reparación se le hizo a Don Uber? Se le hizo un remiendo a esas botas con un precio de 5.000 pesos. Y Don Uber abonó 1.000 pesos solamente. O sea que Don Uber en este caso queda debiendo 4.000 pesos. Listo. Entonces, si miramos un poco ese código, por ejemplo, creamos, aquí lo primero que hicimos, vamos a mirar solamente la parte de usuarios, como para no hacer tan largo el video, la parte de usuarios, que es donde todos los usuarios pueden registrar los datos. Entonces, vamos al código. Lo primero que hacemos es crear, digamos, esta función o este código que nos ayuda a que el código siempre inicie, el formulario siempre inicie en el centro de la pantalla. A veces vemos que el formulario inicia en esta parte, entonces este código lo que nos hace es entrar siempre el formulario cuando corremos el programa.
Luego lo que no hace es el combo voz, este código lo que hace es borrar un listado que tiene el combo voz por defecto. Porque por defecto cuando traemos un combo voz de esto, entonces lo que hace es añadir una serie de ítems por defecto que él trae, creo de ítem 1, ítem 2, creo que hasta el ítem 4. Entonces lo que hace este código es ayudarnos a ahorrar ese ítem para meter, digamos, los datos que sí queremos traer de la base de datos. Aquí obviamente lo que hicimos fue la conexión para llamar a la de conexión. Luego creamos un método de limpiar cajas, que una vez que cuando el cliente registra un nuevo usuario, como vimos ahora, lo que hace es limpiar las cajas de texto. Cuando registro un nuevo usuario aquí, entonces automáticamente estas cajas quedan en blanco. Lo hacemos con este método. Y estos sí son los métodos para llenar, por ejemplo, llenar la tabla. En este método de llenar tabla, lo que nos hace es traer los datos para el combo voz, los datos para la tabla, perdón. Para esta tabla la enlaza directamente con la base de datos. Y aquí lo que hacemos principalmente es crear el título de la tabla. Creamos un string que se llama título de tabla con el nombre, identificación, nombre, fecha de nacimiento. Aquí lo que estamos viendo es la parte de usuarios. Vamos a la parte de usuarios. Y listo, en esta parte. Empleados, sí, la parte de empleados. Entonces, lo que estamos diciendo que esto lo que hace es traer estos datos de la base de datos que tenemos de empleados. Que si vamos aquí a la base de datos de empleados, vemos qué empleados tenemos registrados en nuestra base de datos. Aquí tenemos a don Julio, Miguel, Pedro, María y Ronaldo. Esos son los datos que jala directamente acá. Don Julio, código 1, administrador, zapatero, zapatero. Y acá no me está directamente el nombre, sino que corresponde a cada uno de esos roles. Listo, entonces siguiendo con el código, entonces este método lo que hace es limpiar la caja de textos cuando se mete el código. Luego de que crea el título, hace una verificación y llena los datos con cada una de las tablas que está, por ejemplo, en ID de empleado, que es lo que tenemos aquí en la base de datos. ID de empleado, tenemos nombre, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y de rol. Entonces a la información que tenemos que tenerla aquí para que traiga toda la información. Luego de eso, entonces creamos el ítem llenar ítem, que este llenar ítem es lo que hace en el combo voz. En este combo voz trae la información de los roles que tenemos en la base de datos en la parte de rol. Entonces esta función lo que hace es eso, llenar ese ítem. Como dice aquí, hace un select en la tabla roles y lo que hace es traer esa información. Aquí le especificamos que queremos que nos traiga el ID más el rol, que es lo que está haciendo aquí. Nos trae partido el ID, por ejemplo, el ID1, ID2, ID3, ID4 y los roles que corresponden a cada uno de esos ID. Entonces lo traemos aquí, lo partimos en dos y lo separamos con esta raya. Luego en esta parte lo que nos permite en el botón registrar usuarios, aquí en este botón de agregar, lo que hacemos es lo mismo. Aquí por ejemplo creamos el formato para la fecha, que es para que la fecha aparezca en el año, mes y día, así como aparece aquí, año, mes y día. Entonces así como aparece en este formato, entonces lo especificamos aquí. Luego pues la información para el combo voz también, que es para que nos separe la información, y aquí ya ingresamos los valores que identificamos en las cajas de textos y en el combo, en la fecha actual, por ejemplo, la fecha que metemos, lo que tenemos en las cajas de texto, y esto es lo que tenemos en el combo voz. Entonces cuando tengamos todo eso, entonces lo que hace es registrar automáticamente la base de datos y nos muestra la información del registro agregado satisfactoriamente.
Luego de eso viene la parte de eliminar usuarios, que es un poco más sencillo porque lo que hace es tomar el código de este código de identificación, y ese código lo verifica en la base de datos que esté ese código. Entonces si está, entonces lo elimina. Entonces, por ejemplo, creamos un booleano que nos dice si hay resultado, ingresa el número de identificación, luego selecciona la tabla de empleados y luego borra el empleado que nosotros le estamos ingresando. ¿Listo? Entonces aquí nos da un mensaje de confirmación si queremos realmente eliminarlo. Si le damos que sí, entonces obviamente hace la eliminación, y si le hace que no, entonces obviamente no hace nada y se sale del ciclo. Y en caso de que no se encuentre, entonces no se encontró ese registro, que fue lo que verificamos ahora, de que si vamos a eliminar un registro y no está aquí en la base de datos, digamos el 6, entonces automáticamente dice que no se encontró ese registro. Eso lo hacemos con esta última opción del Option Panel. Luego viene la parte de actualizar usuarios, que es prácticamente igual que el ingreso de usuarios, pero ya cambia a update. La sentencia SQL cambia como update, seleccionamos la tabla de empleado y metemos todos los campos que tenemos registrados en esa tabla, y luego le hacemos lo mismo que tenemos en la parte superior. Y este es el evento para cuando seleccionemos un dato de la tabla, automáticamente cargue a las cajas de texto que tenemos aquí registradas. Por ejemplo, si tocamos este dato, automáticamente la información carga acá. Si tocamos este, carga la información que nosotros tenemos registrada. Entonces eso es lo que hace este evento en la tabla. Y en resumen, eso es lo que hace el aplicativo. Por último, la parte de reportes, lastimosamente intenté hacerla, pero la codificación no pude solucionar este error. Pero se suponía que la parte de reportes tendría que mostrar más o menos un reporte parecido a esto: las reparaciones que se hicieron, la fecha que se hicieron, y se supone que ese botón tendría que mostrar esa parte de reportes, pero poco a poco lo iré mejorando para uso personal más adelante. Bueno, compañero, en resumen, este fue el aplicativo de la parte de la fase número 5. Recuerden, mi nombre es Uber Alejandro Aragón Biafara y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.